Elena ajustó su blusa blanca por última vez antes de entrar al imponente edificio de cristal y acero que albergaba las oficinas centrales de Industrias Vanguardia. Era su primer día como asistente administrativa y los nervios le hacían temblar ligeramente las manos mientras sostenía su pequeño bolso de cuero negro. La joven de cabello castaño ondulado y ojos verdes brillantes había conseguido este trabajo después de meses de búsqueda y no podía permitirse ningún error. El vestíbulo principal la recibió con mármol pulido y una cascada artificial que creaba un ambiente de lujo y poder. Elena se dirigió al mostrador de recepción, donde una mujer elegante de mediana edad la esperaba con una sonrisa profesional. «Buenos días, soy Esperanza, la secretaria ejecutiva del señor Nicolás Herrera», le dijo la mujer, extendiendo su mano. «Te estaré supervisando durante tus primeras semanas». Elena estrechó la mano con firmeza, tratando de proyectar confianza. «Muchas gracias. Señora Esperanza, estoy muy emocionada de comenzar». Mientras subían en el ascensor hacia el piso ejecutivo, Esperanza le explicó las rutinas básicas de la empresa. El señor Herrera es muy exigente con la puntualidad y la precisión. Lleva dirigiendo esta empresa durante más de una década y no tolera errores. Las puertas del ascensor se abrieron revelando un pasillo elegante, con oficinas de vidrio que permitían ver el interior. Elena siguió a Esperanza, observando la actividad frenética de empleados en trajes impecables que hablaban por teléfono o revisaban documentos importantes. «Esta será tu área de trabajo», anunció Esperanza, señalando un escritorio moderno ubicado estratégicamente cerca de la oficina principal. «Desde aquí tendrás vista directa a la oficina del señor Herrera y podrás atender a cualquier visitante que llegue». Elena se instaló en su nuevo puesto, organizando los pocos elementos personales que había traído. Desde su escritorio podía ver perfectamente el interior de la oficina principal, donde un hombre de aspecto distinguido revisaba documentos con concentración intensa. Nicolás Herrera era exactamente como se lo había imaginado. Alto, de cabello entrecano peinado hacia atrás, vestido con un traje negro impecable y una presencia que comandaba respeto inmediato. «El señor Herrera tiene una reunión muy importante esta tarde con su socio comercial, Lorenzo Mendoza», le informó Esperanza mientras revisaban la agenda del día. «Llevan años trabajando juntos, pero últimamente las reuniones han sido bastante tensas». Elena asintió, tomando notas mentales de todo lo que Esperanza le explicaba. Durante las primeras horas de la mañana, se dedicó a familiarizarse con los sistemas de la empresa, contestar llamadas telefónicas y organizar documentos. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, cerca del mediodía, algo cambió completamente el curso de su día. Un hombre delgado de complexión nerviosa se acercó a su escritorio. Elena lo reconoció como Tomás, uno de los empleados del departamento de contabilidad que había visto durante el recorrido matutino. Sus ojos saltones se movían constantemente de un lado a otro, como si temiera que alguien pudiera estar escuchándolo. «Disculpe, señorita Elena», murmuró Tomás, inclinándose sobre el escritorio. «Necesito que le entregue esto al señor Herrera, pero es extremadamente urgente y confidencial». Elena observó el sobre blanco que Tomás le extendía con manos temblorosas. No tenía ninguna identificación externa, solo su nombre escrito con letra apresurada. «¿No puede entregárselo usted mismo?», preguntó Elena, sintiendo que algo no estaba bien en la situación. «No, no puedo», respondió Tomás, mirando nerviosamente hacia la oficina principal. «Es muy importante que sea usted quien se lo dé. Por favor, ábralo y léalo antes de entregárselo. Es crucial que usted sepa lo que contiene». Antes de que Elena pudiera hacer más preguntas, Tomás se alejó rápidamente, desapareciendo por el pasillo como si estuviera huyendo de algo. Elena se quedó con el sobre en las manos, sintiendo un peso extraño que no correspondía con su apariencia simple. Con curiosidad y una creciente sensación de inquietud, Elena abrió cuidadosamente el sobre. Dentro encontró una hoja de papel con un mensaje que hizo que su sangre se helara. «Tu socio planea matarte hoy a las 3 p.m. No confíes en Lorenzo. Están preparando algo en la sala de juntas. Cuídate». Elena releyó el mensaje varias veces,
sin poder creer lo que sus ojos veían. Sus manos comenzaron a temblar mientras miraba hacia la oficina de Nicolás, quien continuaba trabajando sin saber el peligro que aparentemente lo amenazaba. ¿Qué debía hacer? ¿Era real esta amenaza o alguien estaba jugando una broma cruel? Elena se levantó de su escritorio, caminando lentamente hacia la oficina principal, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Si la nota era real, tenía menos de 3 horas para advertir a su jefe sobre un plan para asesinarlo. Golpeó suavemente en la puerta de cristal y esperó hasta que Nicolás levantó la vista de sus documentos. Sus ojos azul acero la observaron con una mezcla de curiosidad y ligera impaciencia. «Señor Herrera», comenzó Elena con voz temblorosa, «tengo algo muy urgente que mostrarle». Nicolás hizo un gesto para que entrara y Elena cerró la puerta tras ella. La oficina era impresionante, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad y muebles que evidenciaban el éxito de su ocupante. «¿Qué sucede, Elena?», preguntó Nicolás, notando la palidez en el rostro de su nueva empleada. Sin decir palabra, Elena le extendió la nota. Nicolás la tomó con ceño fruncido y sus ojos se movieron rápidamente por las líneas escritas. Elena observó cómo su expresión cambiaba gradualmente de confusión a incredulidad y finalmente a una seriedad que le heló la sangre. «¿Quién te dio esto?», preguntó Nicolás, su voz ahora cargada de una autoridad que Elena no había escuchado antes. «Un empleado de contabilidad llamado Tomás», respondió Elena. «Se acercó a mi escritorio hace unos minutos, parecía muy nervioso y me pidió específicamente que leyera la nota antes de entregársela». Nicolás se levantó de su silla, caminando hacia la ventana mientras procesaba la información. Elena podía ver la tensión en sus hombros y la forma en que apretaba los puños. «Lorenzo y yo tenemos diferencias comerciales últimamente», murmuró Nicolás, más para sí mismo que para Elena, «pero nunca pensé que pudiera llegar a tanto». «¿Cree que la amenaza es real?», preguntó Elena, sintiéndose responsable por haber sido la portadora de tan terrible noticia. Nicolás se volvió hacia ella, sus ojos mostrando una determinación férrea. «En el mundo de los negocios, Elena, siempre hay que tomar en serio las amenazas, especialmente cuando vienen de fuentes internas. Alguien dentro de esta empresa sabe algo y se arriesgó a advertirme». Elena sintió un escalofrío al darse cuenta de que estaba involucrada en algo mucho más peligroso de lo que había imaginado en su primer día de trabajo. Nicolás se dirigió hacia su teléfono y marcó una extensión interna. «Andrés, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente», habló con autoridad, «y trae el equipo de monitoreo de las cámaras de seguridad». Mientras esperaban, Nicolás explicó a Elena que Andrés era el jefe de seguridad del edificio, un exmilitar que había trabajado para la empresa durante años. «Si alguien está planeando algo contra mí, él será quien lo descubra». Pocos minutos después, un hombre robusto de cabello gris entró a la oficina cargando una tablet y varios equipos electrónicos. Andrés tenía la postura recta de alguien acostumbrado a la disciplina militar y ojos que parecían evaluarlo todo constantemente. «¿Qué necesita, señor Herrera?», preguntó Andrés, notando inmediatamente la tensión en el ambiente. Nicolás le mostró la nota y le explicó la situación. Elena observó cómo los ojos de Andrés se endurecían mientras leía el mensaje amenazador. «Vamos a revisar todas las grabaciones de las cámaras de seguridad del día de hoy», declaró Andrés, conectando su tablet a un monitor en la oficina. «Si alguien está planeando algo, habrá evidencia en algún lugar». Los tres se reunieron alrededor del monitor mientras Andrés navegaba por las diferentes cámaras del edificio. Elena se sentía como si estuviera en medio de una película de suspense, pero la realidad era que esto podría ser vida o muerte para su nuevo jefe. «Mire esto», señaló Andrés, pausando una grabación de la cámara del pasillo principal. En la pantalla podían ver a Tomás caminando nerviosamente hacia el escritorio de Elena, entregándole el sobre y alejándose rápidamente. «Pero eso no prueba nada sobre la veracidad de la amenaza», comentó Nicolás. «Solo confirma que Tomás fue quien entregó la nota». Andrés continuó revisando las grabaciones, enfocándose en las áreas donde Lorenzo solía moverse durante el día. «Aquí está algo interesante», murmuró, señalando una grabación de la sala de juntas. En la pantalla podían ver a Lorenzo entrando a la sala, acompañado de 2 hombres que Elena no reconocía.
Llevaban maletines y parecían estar preparando algo sobre la mesa de la sala de juntas. ¿Quiénes son esos hombres?, preguntó Elena, señalando a los desconocidos. No los reconozco, admitió Nicolás, su voz cargada de preocupación. Y Lorenzo no me mencionó que traería acompañantes a nuestra reunión. Andrés ajustó los controles para mejorar la imagen, y lo que vieron a continuación hizo que todos contuvieran la respiración. Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. Uno de los hombres desconocidos sacó algo de su maletín que parecía ser un arma pequeña, examinándola cuidadosamente antes de guardarla nuevamente. Esto no se ve bien, murmuró Andrés, su experiencia militar activándose inmediatamente. Señor Herrera, creo que deberíamos cancelar esa reunión y contactar a las autoridades. Pero Nicolás tenía una expresión pensativa, como si estuviera calculando sus opciones. Si cancelamos la reunión, Lorenzo sabrá que estamos al tanto de su plan. Podrían huir o intentar algo más peligroso. Elena sintió cómo su corazón latía aceleradamente. En su primer día de trabajo, no solo había descubierto un complot para asesinar a su jefe, sino que ahora estaba participando en la planificación de cómo enfrentarlo. ¿Qué sugiere que hagamos?, preguntó Elena, sorprendiéndose a sí misma por su valentía para participar en la conversación. Nicolás la miró con una nueva expresión de respeto. Creo que tenemos que ser más inteligentes que ellos. Andrés, ¿puedes posicionar a tu equipo de seguridad estratégicamente sin que se den cuenta? Por supuesto, respondió Andrés. Tengo hombres entrenados que pueden actuar como empleados normales, pero estar listos para intervenir en cualquier momento. Elena se dio cuenta de que estaba presenciando algo que cambiaría para siempre su perspectiva sobre el mundo corporativo. No era solo sobre números y reuniones. Había traición, peligro y lealtades que se ponían a prueba en las situaciones más extremas. Hay algo más que debemos considerar, añadió Nicolás, mirando nuevamente hacia la pantalla donde Lorenzo seguía preparando algo en la sala de juntas. Si Tomás arriesgó su posición para advertirme, significa que hay más personas leales en esta empresa de las que imaginaba. Y si Lorenzo está dispuesto a llegar hasta el asesinato, significa que hay mucho más en juego de lo que pensaba. El reloj en la oficina de Nicolás marcaba las 2:15 de la tarde, cuando Andrés regresó con un informe completo de las grabaciones de seguridad. Elena había permanecido en la oficina todo este tiempo, sintiendo que ya no podía volver a su escritorio como si nada hubiera pasado. Se había convertido, sin buscarlo, en parte integral de este peligroso drama corporativo. Señor Herrera, anunció Andrés cerrando la puerta tras él. Tengo noticias preocupantes y también algunas sorpresas. Nicolás se inclinó hacia adelante en su silla, mientras Elena se acercaba para escuchar mejor. La tensión en la oficina era tan densa que parecía poder cortarse con un cuchillo. Las cámaras captaron algo muy revelador, continuó Andrés, conectando nuevamente su tablet al monitor. Lorenzo no solo trajo a esos dos hombres desconocidos, también se reunió esta mañana temprano con Úrsula, nuestra contadora principal. En la pantalla aparecieron imágenes de Lorenzo y una mujer elegante de cabello rubio, platinado, conversando intensamente en el estacionamiento del edificio. Úrsula gesticulaba de manera agitada, mientras Lorenzo parecía intentar calmarla. ¿Úrsula está involucrada?, preguntó Nicolás con incredulidad. Ha trabajado para mí durante más de una década. Maneja todas nuestras cuentas principales. Elena observaba fascinada cómo se desarrollaba esta red de traición. ¿Qué más descubrió, señor Andrés? Aquí viene lo interesante, respondió Andrés, cambiando a otra grabación. Después de su conversación con Úrsula, Lorenzo se dirigió al departamento de contabilidad. Pero no fue a ver a Úrsula, fue directo al escritorio de Tomás. La nueva grabación mostraba a Lorenzo acercándose a Tomás, quien inmediatamente se veía nervioso y asustado. Aunque no había audio, podía verse claramente que Lorenzo amenazaba al empleado, señalándolo de manera agresiva. Por eso Tomás estaba tan nervioso cuando me entregó la nota, murmuró Elena, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar. Exacto, confirmó Andrés, pero aquí viene la parte que realmente los va a sorprender.
Andrés avanzó la grabación hasta mostrar lo que sucedió después de que Lorenzo se alejó de Tomás. En la pantalla podían ver cómo Tomás, con manos temblorosas, escribía apresuradamente en una hoja de papel. Pero lo más impactante era que otra persona se acercó a él mientras escribía Úrsula. ¿Úrsula ayudó a Tomás a escribir la nota de advertencia?, preguntó Nicolás completamente confundido. Eso parece, respondió Andrés. Observe esta secuencia. En la grabación, Úrsula se inclinaba sobre Tomás, aparentemente dictándole algo. Después, ella misma tomó el papel, escribió algo adicional y se lo devolvió. Tomás inmediatamente colocó el papel en un sobre y se dirigió hacia el escritorio de Elena. Elena sintió un escalofrío al darse cuenta de que había sido utilizada como una pieza en un juego mucho más complejo de lo que había imaginado. Entonces, ¿Úrsula está del lado de Lorenzo o está tratando de proteger al señor Herrera? Esa es exactamente la pregunta que necesitamos responder, declaró Nicolás, levantándose para caminar hacia la ventana. Y solo tenemos 40 minutos antes de la reunión programada. Andrés guardó su equipo y se dirigió hacia la puerta. Voy a posicionar a mi equipo. Sin importar quién esté de qué lado, estaremos preparados para cualquier cosa que suceda en esa sala de juntas. Después de que Andrés se fue, Elena y Nicolás se quedaron solos en la oficina. El ambiente estaba cargado de incertidumbre y una tensión que Elena nunca había experimentado antes. Señorita Elena, comenzó Nicolás, su voz más suave que antes, quiero que sepa que nunca esperé que se viera involucrada en algo así en su primer día de trabajo. Elena lo miró directamente a los ojos. Señor Herrera, no sé por qué, pero siento que estoy exactamente donde debo estar. Tal vez el destino me puso aquí hoy por una razón. Nicolás sonrió por primera vez en toda la tarde, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro severo. Es usted una mujer muy valiente, Elena, pero necesito pedirle algo más. Lo que sea, respondió Elena sin dudar. Quiero que esté presente durante la reunión, declaró Nicolás. Necesito a alguien en quien pueda confiar completamente, y después de hoy, creo que esa persona es usted. Elena sintió una mezcla de honor y terror. ¿Está seguro? No tengo experiencia en este tipo de situaciones. A veces la lealtad y la intuición son más valiosas que la experiencia, respondió Nicolás. Además, fue usted quien recibió la advertencia. Tal vez hay una razón para eso. Mientras se preparaban para la reunión, Elena no podía dejar de pensar en todas las preguntas sin respuesta. ¿Por qué Lorenzo querría matar a Nicolás? ¿Qué papel jugaba realmente Úrsula en todo esto? ¿Y por qué Tomás había arriesgado todo para enviar esa advertencia? A las 2:50 de la tarde, Elena acompañó a Nicolás hacia la sala de juntas. El pasillo nunca le había parecido tan largo, y cada paso resonaba como un eco ominoso en sus oídos. Andrés los esperaba cerca de la entrada, haciéndoles una señal discreta de que sus hombres estaban en posición. «Recuerde», le susurró Nicolás a Elena mientras se acercaban a la puerta, «observe todo, los gestos, las miradas, las palabras que no se dicen. A veces son más importantes que las que sí se pronuncian». Al entrar a la sala de juntas, Elena sintió inmediatamente la tensión en el ambiente. Lorenzo ya estaba allí, sentado al final de la larga mesa de caoba, acompañado por los dos hombres desconocidos que habían visto en las cámaras. Su sonrisa parecía forzada, y Elena notó que sus ojos evitaban hacer contacto directo con Nicolás. «Nicolás, mi estimado socio», saludó Lorenzo, levantándose para estrechar la mano. «Te presento a mis asociados, el señor Marcos Rivera y el señor Carlos Vega. Están aquí para ayudarnos a resolver nuestras diferencias comerciales». Elena estudió cuidadosamente a los dos hombres. Marcos era alto y delgado, con ojos fríos que parecían evaluar cada movimiento en la habitación. Carlos, por el contrario, era más robusto y tenía una cicatriz pequeña cerca de la oreja izquierda que Elena notó inmediatamente. «No sabía que necesitábamos mediadores externos», comentó Nicolás, manteniendo un tono neutral mientras se sentaba. Elena tomó una silla cerca de la pared, desde donde podía observar a todos los presentes. «Bueno, considerando las circunstancias», respondió Lorenzo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «pensé que sería prudente tener testigos imparciales para nuestra conversación».
Elena observó cómo Marcos discretamente revisaba su reloj y luego hacía una señal apenas perceptible a Carlos. Era exactamente las 3 de la tarde, la hora mencionada en la nota de advertencia. «Lorenzo», comenzó Nicolás decidiendo tomar la iniciativa. «Antes de comenzar nuestra reunión, necesito aclarar algo contigo. He recibido información preocupante sobre tus intenciones». El rostro de Lorenzo cambió instantáneamente. La máscara de cordialidad desapareció, siendo reemplazada por una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en ira apenas contenida. «¿Qué tipo de información?», preguntó Lorenzo, su voz ahora cargada de tensión. «Información que sugiere que esta reunión no es exactamente lo que aparenta ser», respondió Nicolás, manteniendo la calma. Elena notó cómo Marcos y Carlos intercambiaban miradas rápidas y sus manos se movían discretamente hacia sus sacos. El corazón le latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. «Nicolás, no sé de qué estás hablando», mintió Lorenzo, pero Elena podía ver el sudor comenzando a formarse en su frente. «Esta reunión es simplemente para discutir la disolución de nuestra sociedad de manera civilizada». «¿Disolución?», preguntó Nicolás, genuinamente sorprendido. «Esta es la primera vez que mencionas algo así». Lorenzo se levantó de su silla caminando hacia la ventana. «Las cosas han cambiado, Nicolás. Los negocios ya no son rentables como antes, y creo que es hora de que cada uno tome su propio camino». Elena observaba fascinada cómo se desarrollaba esta danza de palabras cargadas de significados ocultos, pero fue entonces cuando notó algo que la alertó completamente. Carlos había sacado discretamente algo de su saco y lo mantenía oculto bajo la mesa. «Señor Herrera», interrumpió Elena suavemente, esperando que su voz no traicionara el terror que sentía. «¿Podría venir aquí un momento? Necesito mostrarle algo urgente». Nicolás la miró con sorpresa, pero algo en la expresión de Elena le hizo entender que era crucial. Se levantó y caminó hacia donde ella estaba sentada. «¿Qué sucede?», le susurró. Elena, fingiendo mostrarle algo en su cuaderno, le murmuró al oído. «Carlos tiene algo en la mano bajo la mesa. Creo que es un arma». Nicolás mantuvo la compostura, pero Elena pudo ver cómo se tensaron sus músculos. En ese momento, la puerta de la sala se abrió inesperadamente, y Úrsula entró apresuradamente. «Señor Herrera», exclamó Úrsula, su voz cargada de urgencia. «Necesito hablar con usted. Inmediatamente. Es sobre las cuentas de la empresa. He descubierto algo terrible». Lorenzo se volvió bruscamente desde la ventana y Elena pudo ver pánico real en sus ojos por primera vez. «Úrsula, esta es una reunión privada. Puedes esperar afuera». «No, Lorenzo», respondió Úrsula con una firmeza que sorprendió a Elena. «Ya no voy a seguir tus órdenes. Señor Herrera, Lorenzo ha estado desviando fondos de la empresa durante meses. Tiene cuentas secretas en paraísos fiscales». El ambiente en la sala cambió instantáneamente. Marcos y Carlos se pusieron de pie simultáneamente, y Elena pudo ver claramente que ambos tenían armas en sus manos. «Úrsula, cállate», gruñó Lorenzo, su compostura completamente perdida. «No sabes de lo que estás hablando». «Sé exactamente de lo que estoy hablando», replicó Úrsula, sacando una carpeta llena de documentos. «Tengo todas las pruebas. Lorenzo planeaba matarte, Nicolás, y después culpar a ladrones externos. Con tu muerte y estos documentos falsificados que preparó, él se convertiría en el único propietario de la empresa». Elena sintió como si el mundo se hubiera detenido. Todo estaba saliendo a la luz, pero la situación se estaba volviendo cada vez más peligrosa. «Esto termina aquí», declaró Marcos levantando su arma y apuntándola directamente hacia Nicolás. «Lorenzo, ya hemos esperado suficiente». Pero en ese momento, las puertas de la sala se abrieron violentamente y Andrés entró con 3 miembros de su equipo de seguridad, todos armados y apuntando hacia Marcos y Carlos. «Bajen las armas inmediatamente», gritó Andrés con autoridad militar. Elena se agachó instintivamente detrás de su silla, mientras Nicolás se movía para proteger a Úrsula. Lorenzo, desesperado, trató de llegar a la ventana, pero uno de los guardias de seguridad lo interceptó. «No se muevan», ordenó Marcos, manteniendo su arma apuntada hacia Nicolás. «Si alguien se mueve, disparo». Elena, desde su posición agachada, podía ver todo lo que sucedía.
Carlos mantenía su arma apuntando hacia Andrés, mientras los otros guardias de seguridad se posicionaban estratégicamente alrededor de la sala. «¡Lorenzo!», gritó Nicolás. «¿Por qué? ¿Por qué llegar a tanto? Podríamos haber resuelto cualquier problema hablando». «¿Hablando?». Lorenzo rió amargamente. «Tú nunca escuchas, Nicolás. Siempre tienes que ser el líder, el que toma las decisiones. Esta empresa debería haber sido mía desde el principio». Úrsula, aún sosteniendo los documentos, se dirigió hacia Lorenzo. «Le ofrecí mi ayuda para exponer esto de manera legal, Lorenzo. Le di la oportunidad de devolver el dinero robado sin consecuencias penales, pero usted prefirió el camino del asesinato». «¿Tú?». Lorenzo miró a Úrsula con incredulidad. «¿Tú fuiste quien envió esa nota de advertencia?». Elena sintió como las piezas finales del rompecabezas encajaban en su lugar. Úrsula había descubierto el plan de Lorenzo. Había intentado convencerlo de abandonarlo y cuando eso falló, había usado a Tomás para enviar la advertencia a Nicolás. «No pude ser cómplice de un asesinato», declaró Úrsula con dignidad. «Por más que necesitara el dinero para los tratamientos médicos de mi madre, jamás podría tener sangre inocente en mis manos». Elena se dio cuenta de que Úrsula había estado siendo chantajeada. Lorenzo había aprovechado su situación desesperada para involucrarla en el robo, pero ella había trazado la línea en el asesinato. «Muy conmovedor», gruñó Carlos, «pero esto ha ido demasiado lejos. Lorenzo, es hora de terminar con esto». En ese momento, Elena tomó la decisión más valiente de su vida. Silenciosamente, gateó hacia donde había visto que Carlos tenía un segundo arma guardada en su maletín. Si podía alcanzarla, tal vez podría cambiar el balance de poder en la habitación. Con el corazón latiéndole desesperadamente, Elena se estiró hacia el maletín abierto. Sus dedos apenas tocaron el arma cuando Carlos se dio cuenta de lo que estaba haciendo. «¡Oye tú!», gritó Carlos volteándose hacia Elena. Ese momento de distracción fue todo lo que Andrés necesitó. Se lanzó hacia Carlos, mientras sus hombres se movían simultáneamente hacia Marcos. Lo que siguió fueron segundos caóticos de forcejeo y gritos. Elena logró tomar el arma del maletín y, aunque sus manos temblaban violentamente, la apuntó hacia Lorenzo, quien intentaba escapar hacia la ventana. «No se mueva, señor Lorenzo», gritó Elena, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza en su voz. Lorenzo se detuvo, mirándola con una mezcla de sorpresa y respeto. «La nueva empleada resulta ser la más valiente de todos», murmuró. Andrés y su equipo lograron desarmar y controlar tanto a Marcos como a Carlos. La sala de juntas, que minutos antes había sido un escenario de vida o muerte, ahora estaba llena de papeles esparcidos y sillas volcadas, pero todos estaban a salvo. Nicolás se acercó a Elena, quien aún sostenía el arma con manos temblorosas. Gentilmente le ayudó a bajarla. «Elena», dijo suavemente, «acaba de salvar mi vida y probablemente la de todos en esta sala». Elena sintió como la adrenalina finalmente comenzaba a abandonar su sistema, siendo reemplazada por una exhaustión profunda. «Solo hice lo que sentí que era correcto», murmuró. Mientras Andrés llamaba a la policía, Úrsula se acercó tanto a Nicolás como a Elena. «Quiero que sepan que nunca quise que llegáramos a esto. Lorenzo me amenazó con despedir a toda mi familia si no lo ayudaba con las cuentas. Pero cuando mencionó el asesinato, supe que tenía que detenerlo». Nicolás miró a Úrsula con una comprensión nueva. «¿Por qué no viniste directamente conmigo?». «Porque tenía miedo de que no me creyeras», admitió Úrsula. «Lorenzo había preparado evidencia falsa que me hacía parecer la única culpable del robo. Pensé que si enviaba una advertencia anónima, al menos tendrías la oportunidad de protegerte». Elena observaba esta revelación con una mezcla de admiración y tristeza. Úrsula había arriesgado todo para hacer lo correcto, incluso cuando parecía que no tenía opciones. «¿Y Tomás?», preguntó Elena. «¿Por qué él aceptó entregar la nota?». «Porque Lorenzo también lo había amenazado», explicó Úrsula. «Pero cuando le expliqué que la nota podría salvar la vida del señor Herrera, aceptó ayudarme. Es un hombre bueno que se vio atrapado en una situación imposible». Cuando la policía finalmente llegó y se llevó a 1900, Lorenzo, Marcos y Carlos, la oficina quedó en un silencio extraño. Elena, Nicolás, Úrsula y Andrés se sentaron en la sala de juntas, tratando de procesar todo lo que había sucedido.
Los días siguientes al incidente en la sala de juntas fueron un torbellino de declaraciones policiales, investigaciones financieras y reuniones con abogados. Elena se encontró en el centro de todo, siendo considerada no solo como una testigo clave, sino como la heroína que había ayudado a salvar la vida de Nicolás y a desenmascarar una conspiración que había durado meses. Una semana después de los eventos, Elena estaba sentada en la oficina de Nicolás, ya no como la empleada nueva y nerviosa que había llegado ese fatídico lunes, sino como alguien que había demostrado un valor y una lealtad excepcionales. Nicolás había insistido en que tomara algunos días libres para recuperarse del shock, pero Elena había preferido mantenerse ocupada trabajando. «Elena», comenzó Nicolás, cerrando la carpeta de documentos que había estado revisando, «las investigaciones han revelado mucho más de lo que inicialmente pensábamos». Elena se inclinó hacia adelante, curiosa por conocer todos los detalles que habían surgido durante la investigación policial. «Lorenzo no solo había estado robando dinero de la empresa», continuó Nicolás, «también había estado vendiendo información confidencial sobre nuestros clientes a empresas competidoras. El dinero que encontramos en las cuentas secretas era solo una parte de lo que había ganado traicionando la confianza de nuestra empresa». «¿Y los hombres que trajo consigo?», preguntó Elena. «Marcos y Carlos resultaron ser sicarios profesionales con antecedentes criminales en varios países», explicó Nicolás. «Lorenzo los había contactado a través de conexiones en el mercado negro. El plan era asesinarme durante la reunión y después simular un robo que había salido mal». Elena sintió un escalofrío al darse cuenta de lo cerca que habían estado de una tragedia real. ¿Qué habría pasado con el resto de nosotros? Según las confesiones que obtuvieron en la estación de policía, Lorenzo planeaba eliminar a cualquiera que pudiera ser testigo, respondió Nicolás con gravedad. Eso nos incluía a todos, usted, Úrsula, Andrés y probablemente Tomás también. La magnitud de lo que habían enfrentado se volvía más clara para Elena con cada revelación. No había sido solo una disputa comercial que se salió de control. Había sido un plan calculado de asesinato múltiple. «Hay algo más que necesitas saber», añadió Nicolás, su expresión volviéndose más seria. «Las investigaciones también revelaron por qué Lorenzo se sentía justificado para hacer lo que hizo». Elena esperó pacientemente mientras Nicolás organizaba sus pensamientos. «Hace muchos años, cuando Lorenzo y yo fundamos esta empresa, yo tenía más capital inicial para invertir. Eso me dio una participación mayoritaria, pero siempre traté a Lorenzo como un socio igual. Lo que no sabía es que él siempre había estado resentido por esa diferencia, sintiéndose como si yo le hubiera robado lo que él consideraba que era suyo por derecho. Pero eso no justifica el asesinato», comentó Elena. «Por supuesto que no», coincidió Nicolás, «pero ayuda a entender cómo una persona puede llegar a convencerse de que la violencia es la única solución a sus problemas». En ese momento, Esperanza tocó la puerta y entró con una expresión preocupada. «Señor Herrera, Úrsula está aquí y dice que tiene algo importante que discutir con usted y con Elena». «Hazla pasar», respondió Nicolás inmediatamente. Úrsula entró a la oficina luciendo mucho más tranquila de lo que había estado durante la semana pasada. Sus ojos ya no mostraban el terror que Elena recordaba, sino una determinación serena. «Señor Herrera, Elena», comenzó Úrsula tomando asiento, «he venido a presentar oficialmente mi renuncia a la empresa». «¿Su renuncia?», preguntó Nicolás, con sorpresa. «Úrsula, entiendo que se sintiera presionada por Lorenzo, pero no considero que haya hecho nada imperdonable. Su decisión de advertirme probablemente salvó varias vidas». Úrsula sonrió tristemente. «Es exactamente por eso que debo irme, señor Herrera. No puedo continuar trabajando aquí sabiendo que, aunque fuera bajo coacción, participé en el robo de fondos de la empresa. Mi madre murió durante estos eventos, y aunque agradezco su comprensión, necesito comenzar de nuevo en otro lugar». Elena sintió una profunda tristeza al escuchar esto. Durante la semana pasada había llegado a admirar la fortaleza y la integridad de Úrsula. «Úrsula», intervino Elena, «¿puedo preguntarle algo personal?». «Por supuesto. ¿Cómo supo que yo era la persona correcta para entregar esa nota? Podría haber elegido a Esperanza o a cualquier otro empleado veterano». Úrsula sonrió por primera vez
desde que había entrado a la oficina? Esa es una pregunta muy interesante, Elena. La verdad es que había estado observándola durante su primer día y algo me llamó la atención. ¿Qué fue?, preguntó Elena, genuinamente curiosa. La forma en que interactuó con todos los empleados, desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza, con el mismo respeto y cordialidad. Pero más importante, noté cómo observaba todo con atención, como si genuinamente le importara entender no solo su trabajo, sino el ambiente en el que estaba trabajando. Elena se sonrojó levemente ante el cumplido inesperado. Además, continuó Úrsula, cuando Lorenzo amenazó a Tomás, yo estaba cerca y pude escuchar parte de la conversación. Lorenzo mencionó que había investigado a todos los empleados nuevos, pero que usted había pasado completamente desapercibida para él. Eso me hizo darme cuenta de que usted podría ser la única persona en la empresa en la que Lorenzo no había pensado como una amenaza potencial. Nicolás miró a Elena con una expresión pensativa. Ahora que lo menciona, Elena, hay algo sobre usted que me ha estado intrigando desde el primer día. Elena sintió una punzada de nerviosismo. ¿Qué quiere decir? Su currículum, explicó Nicolás, es impresionante para alguien que solicita un puesto de asistente administrativa básica. Tiene una licenciatura en administración de empresas, habla 3 idiomas y tiene experiencia en análisis financiero. ¿Por qué solicitar un trabajo tan por debajo de sus calificaciones? Elena había estado temiendo esta pregunta, pero sabía que después de todo lo que habían pasado juntos, Nicolás merecía la verdad completa. La verdad es, comenzó Elena lentamente, que no vine a trabajar aquí por casualidad. Nicolás y Úrsula la miraron con sorpresa y curiosidad. Hace 6 meses, continuó Elena, mi padre murió en un accidente automovilístico que fue causado por un conductor ebrio. Durante la investigación del seguro, descubrimos que la otra persona involucrada trabajaba para una empresa subsidiaria de Industrias Vanguardia. Elena hizo una pausa, reuniendo el valor para continuar con una revelación que había estado cargando durante meses. El conductor que mató a mi padre resultó ser Carlos Vega. Nicolás se puso de pie inmediatamente, su rostro mostrando shock completo. ¿Carlos? ¿Uno de los hombres que Lorenzo trajo para matarme era el hombre que mató a su padre? Sí, confirmó Elena, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Cuando vi su foto en los documentos del seguro, investigué y descubrí que trabajaba ocasionalmente como consultor para una de sus empresas subsidiarias. Pensé que tal vez ustedes no sabían del tipo de persona que tenían trabajando para ustedes. Úrsula se acercó a Elena y puso una mano consoladora en su hombro. Por eso solicitó el trabajo aquí. Exacto, admitió Elena. Mi plan original era conseguir evidencia de que Carlos estaba siendo empleado por ustedes a pesar de su historial criminal, y después presentar una demanda legal. Nunca imaginé que me encontraría en medio de una conspiración de asesinato. Nicolás se sentó nuevamente, procesando esta información. Elena, ¿está diciendo que vino aquí buscando justicia por la muerte de su padre y terminó salvándome la vida? Supongo que el destino tiene maneras extrañas de funcionar, respondió Elena con una sonrisa triste. Pero hay algo que no entiendo, añadió Nicolás. Si Carlos trabajaba para nosotros, ¿cómo terminó siendo contratado por Lorenzo para matarme? Elena había estado investigando esto durante la semana pasada. Después del accidente donde murió mi padre, Carlos fue despedido de la empresa subsidiaria cuando ustedes descubrieron su problema con el alcohol. Pero Lorenzo mantuvo contacto con él de manera independiente, utilizándolo para trabajos externos que requerían métodos menos éticos. La habitación quedó en silencio mientras todos procesaban las implicaciones de estas revelaciones. Elena, dijo Nicolás finalmente, lamento profundamente la pérdida de su padre, y lamento que Carlos estuviera asociado, aunque fuera tangencialmente, con nuestra empresa en ese momento. Gracias, señor Herrera, respondió Elena, pero ahora entiendo que Carlos era un criminal que Lorenzo estaba utilizando, no un empleado legítimo de su empresa. La justicia que buscaba para mi padre se cumplió cuando Carlos fue arrestado junto con Lorenzo. Úrsula se aclaró la garganta suavemente. Hay algo más que creo que ambos deberían saber. Elena y Nicolás la miraron expectativos.
Durante mis investigaciones de los registros financieros para las autoridades, descubrí algo sobre las conexiones de Lorenzo, explicó Úrsula. Carlos no solo había causado el accidente donde murió el padre de Elena, también había estado involucrado en otros incidentes similares a lo largo de los años, siempre trabajando para Lorenzo en operaciones ilegales. Elena sintió una mezcla de horror y validación. Su instinto de que había algo más profundo detrás de la muerte de su padre había sido correcto. ¿Qué tipo de operaciones?, preguntó Nicolás. Intimidación de competidores comerciales, sabotaje de otras empresas y, ocasionalmente, eliminación de personas que se interponían en los planes de Lorenzo, respondió Úrsula. El padre de Elena no fue su primera víctima, solo fue hecho para parecer un accidente. Elena se puso pálida. ¿Está diciendo que mi padre fue asesinado intencionalmente? Las evidencias sugieren eso, confirmó Úrsula suavemente. Su padre era contador de una empresa que estaba compitiendo por un contrato importante con Industrias Vanguardia. Lorenzo quería asegurar que ganáramos ese contrato. La habitación se llenó de un silencio pesado mientras Elena procesaba esta revelación devastadora. Su búsqueda de justicia había sido más justificada de lo que nunca había imaginado. «Elena», dijo Nicolás, levantándose para acercarse a ella, «prometo que haremos todo lo posible para asegurar que Carlos y Lorenzo paguen no solo por la conspiración contra mí, sino también por el asesinato de su padre». Elena sintió como si un peso que había estado cargando durante meses finalmente comenzara a aliviarse. «Gracias, señor Herrera. Eso significa más para mí de lo que puede imaginar». En los días siguientes, la información adicional proporcionada por Úrsula llevó a una investigación policial más amplia. Carlos fue acusado formalmente del asesinato del padre de Elena, mientras que Lorenzo enfrentó cargos adicionales por conspiración para cometer asesinato en múltiples ocasiones. Tomás, quien había estado viviendo con terror desde que entregó la nota, fue completamente exonerado de cualquier culpa y recibió una commendación por su valentía al ayudar a salvar vidas. Andrés y su equipo de seguridad fueron reconocidos por su profesionalismo y rapidez de respuesta, y Andrés fue promovido a director de Seguridad Corporativa. Un mes después de los eventos, Elena estaba sentada en su escritorio, que ahora había sido reubicado en una oficina propia como la nueva asistente ejecutiva senior de Nicolás. A través de su ventana podía ver la ciudad, que ya no le parecía tan intimidante como el primer día. Nicolás entró a su oficina con una carpeta en la mano y una sonrisa en el rostro. «Elena, tengo noticias importantes», anunció, tomando asiento frente a su escritorio. «¿Buenas noticias?». «Espero», preguntó Elena devolviendo la sonrisa. «Las mejores», confirmó Nicolás. «Carlos ha confesado completamente su participación en el asesinato de su padre. Con esa confesión y toda la evidencia adicional que encontramos, tanto él como Lorenzo van a pasar el resto de sus vidas en prisión». Elena sintió como si finalmente pudiera respirar completamente por primera vez en meses. «Mi padre finalmente tiene justicia». «Hay más», continuó Nicolás. «He estado pensando mucho sobre todo lo que ha pasado y me he dado cuenta de algo importante». «¿Qué es eso?». «Esta empresa necesita cambios fundamentales, necesita personas con integridad, valor y la capacidad de hacer lo correcto incluso cuando es difícil», explicó Nicolás. «Elena, quiero ofrecerle la posición de vicepresidenta de operaciones». Elena se quedó sin palabras por un momento. «Señor Herrera, es un honor increíble, pero ¿está seguro? Solo he trabajado aquí durante un mes». «Elena», respondió Nicolás con una sonrisa cálida, «en un mes usted ha demostrado más lealtad, valor e integridad que algunos empleados que han estado aquí durante años. Además, con su experiencia en administración y análisis financiero, está perfectamente calificada para el puesto». Elena sintió lágrimas de gratitud formándose en sus ojos. «Acepto, por supuesto, pero solo con una condición». «¿Cuál es?». «Quiero implementar un programa de ética corporativa que asegure que nunca más algo como lo que pasó con Lorenzo pueda volver a suceder en esta empresa». Nicolás extendió su mano para estrechar la de Elena. «Trato hecho». Esa tarde, Elena llamó a su madre para contarle todas las noticias.
Era la primera vez en meses que podía decir honestamente que se sentía optimista sobre el futuro. «Mija», le dijo su madre a través del teléfono, «tu papá estaría tan orgulloso de ti. No solo encontraste justicia para él, sino que also salvaste vidas y encontraste tu lugar en el mundo». «Mamá», respondió Elena, mirando por la ventana hacia la ciudad que ahora veía como llena de posibilidades, «creo que papá me guió hasta aquí de alguna manera». Todo sucedió exactamente como tenía que suceder. 6 meses después, Elena estaba de pie en la sala de juntas, la misma donde había enfrentado la situación más aterradora de su vida, pero ahora completamente renovada y transformada en un símbolo de transparencia y ética corporativa. Estaba presentando el programa de integridad corporativa que había desarrollado a un grupo de ejecutivos de otras empresas que querían implementar medidas similares. Nicolás, quien ahora se había convertido no solo en su jefe, sino en un verdadero mentor y amigo, observaba con orgullo desde el fondo de la sala. La empresa había prosperado bajo el nuevo liderazgo ético, y Elena se había convertido en una figura respetada en el mundo de los negocios. Después de la presentación, Elena y Nicolás se quedaron solos en la sala de juntas. «¿Quién habría pensado?», comentó Nicolás, «que el día que pensé que sería mi último día de vida, terminaría siendo el día que cambió todo para mejor». «A veces las crisis más grandes traen las oportunidades más importantes», respondió Elena. «Mi padre solía decir que cada final es también un comienzo». Elena miró alrededor de la sala de juntas, recordando todos los eventos que habían sucedido allí. Habían transformado un lugar de traición y violencia en un espacio de colaboración y crecimiento. «Elena», dijo Nicolás, «hay una cosa más que quiero decirle». «¿Qué es?». «Gracias, no solo por salvar mi vida ese día, sino por enseñarme que una empresa no es solo sobre ganancias y pérdidas, es sobre las personas y los valores que guían nuestras acciones». Elena sonrió sintiendo una satisfacción profunda que venía no solo del éxito profesional, sino del conocimiento de que había honrado la memoria de su padre y había ayudado a crear algo positivo a partir de una tragedia. «Señor Herrera», respondió Elena, «gracias por darme la oportunidad de descubrir de qué estoy realmente hecha». Esa noche, Elena se quedó tarde en la oficina, no porque tuviera que hacerlo, sino porque genuinamente amaba su trabajo. Mientras organizaba algunos documentos, encontró la nota original que Tomás le había entregado tantos meses atrás. «Tu socio planea matarte hoy a las 3 p.m. La guardó cuidadosamente en un marco en su escritorio, no como un recuerdo de terror, sino como un recordatorio de que hacer lo correcto, incluso cuando es difícil o peligroso, siempre vale la pena. Al salir del edificio esa noche, Elena miró hacia arriba a las estrellas que brillaban sobre la ciudad. «Gracias, papá», murmuró suavemente. «Encontré mi lugar en el mundo y encontré justicia para ti. Espero que estés orgulloso». Una brisa suave sopló a través de la calle, y Elena sonrió, sintiendo en su corazón que su padre efectivamente estaba orgulloso y que todo había sucedido exactamente como debía ser. La historia que había comenzado con una nota misteriosa y amenazas de muerte había terminado con justicia, crecimiento personal y la creación de un futuro mejor para todos los involucrados. Elena había demostrado que una sola persona, actuando con valor e integridad, realmente puede cambiar el curso de los eventos y crear algo hermoso a partir de las circunstancias más difíciles. Y en los años que siguieron, cada vez que alguien le preguntaba sobre el secreto de su éxito, Elena siempre respondía con la misma frase que había aprendido durante aquellos días transformadores. A veces, hacer lo correcto es lo único que necesitas hacer. El resto se cuida solo.